El profesor que usted creía que era libre, profesor, y creía que habían cuestiones libres como los grandes medios tecnológicos hoy en día, y creía usted en cuestiones que YouTube y que todo ese poco de cosas que en última instancia están bajo los soportes de alguien que detrás de bambalina domina toda esta cosa, profesor. Sí, señor, siéntense. Primero que todo quiero decirle que hay una ética. Quiero decirle que pensamos y jugamos a creer ser libres y muchas veces creemos estar convencidos, pero estar convencido no es estar creído. Cuando nosotros vemos la ética espinociana, cuando nosotros vemos que hay un hombre que es repudiado por una comunidad autocreída, ser escogida, con sus escritores, con sus cuestiones, no nos caemos en un ateísmo, ni porque en el mismo judaísmo hay ateísmo, pero sí caemos en que existen éticas diferentes. Y este Spinoza se cree que habla igual que Oliveira, el portugués, y es de cultura portuguesa y habla portugués y latín, crea la ética espinociana, y esa ética espinociana, que es tan difícil como rara, nos hace ver todo lo excelso de esa ética, y así concluye la ética de Spinoza. Lo beatitudado, lo espinosista, no tiene que ver con la felicidad hedonista. Por eso es que en ese estado sostenido por la burguesía y no la iglesia aliada a los viejos aristócratas, al lugar de la razón, entendiéndose que la razón actual del intellectus actualis encarnado en la realidad es un acto que existe y por tanto la razón posible. Spinoza piensa, Spinoza en último término, como filósofo y no como político, piensa que su último compromiso filosófico pasa por la política como por una vía inaludible. La anécdota que nos ha tratado y nos ha recordado y nos la recuerda arrebatadamente y arrebatado por la ira tras el asesinato de lo que fue los Huiches, y que pues plenamente creíble es el fracaso, aunque fuera temporal, de un proyecto político racional, de un hombre racional, de un hombre deseable, de un hombre que se justifica el estallido pasional. Por lo tanto, en él prima la razón, y por simple hecho eso fue sencillamente cuando esa palabra hacía urticaria, hoy no hace ni raquiña, odiado y maldecido por su propia nación judía. Y usted, profesor, ¿por qué dice ahora? Porque yo hace poco creí que existía la libertad y mando inocentemente a una cuestión que me llamó mucho la atención, que muchos aquí en estas cuestiones iconográficas, donde se veta y no se veta, se acepta todo lo que digan ciertos individuos, aunque sea lo más asqueroso y despreciable, y sencillamente se consensa y se anulan a otros por conveniencia o no conveniencia. Hablo esto porque sencillamente, sí, profesor, porque usted se equivocó. Claro que me equivoco cada ratico, y me equivoqué en qué, si quiere se lo digo. No, profesor, permítanos que nosotros como estudiantes suyos, que vamos a tener su recuerdo siempre hasta el día que usted parta o cuando ya no quiera dirigirse a nadie, al aire solamente, porque ya no confía en nadie ni cree en nadie y sabe que no existe ninguna libertad ni existe nada. Todo lo que existe es ilusión, y todo lo que existe no es más que existencia de una realidad que el mismo hombre niega por estar buscando la realidad en la irrealidad donde jamás la encontrará. Y así hay los grandes engaños. Sí, profesor, porque usted dijo que en el Carlos Meisel, que en la época de los colegios Barranquilla, el INEN, las nieves, los colegios revolucionarios de Barranquilla, los tirapiedras, los andrajosos, los que se van a pie al colegio con un solo cuaderno, los que estudiaban con hambre, con un pan polaco y gaseosa, cogían los camiones de cuando las épocas de la Alianza del Progreso que llegaban a Barranquilla,
y entre eso estaba Andrés Rodríguez Aguilar, que todavía no había ido a Cuba porque era un joven estudiante, luego se enferma, lo operan allá, etcétera, etcétera. Ya ustedes y esos individuos, y usted observando también y participando, cogen unos camiones llenos de alimentos que tenían un nombre, Comeva, Kodaco, unas cuestiones así, unos camiones gigantes llenos de alimentos, y ustedes lo que hacían era que los repartían en los tugurios de La Manga, en los tugurios de la Vuelta del Diablo, en los tugurios de la ciudad de Barranquilla. Todos esos muchachos que se venían a pie del bosque de Carrizal a estudiar al Carlos Meiser llegaban. Y eso en la época, y había la persecución del ejército, eso. Todas esas cuestiones y revueltas siempre han existido. Por eso la admiración por este Espinosa, repudiado por una comunidad sencillamente porque él amaba la naturaleza y decía que la naturaleza era su Dios. Pero esta gente quiere que crean. Por eso es que yo he creado la palabra yo, ¿por qué tengo que creer lo que usted cree? Siendo o no siendo ateo, ¿por qué tengo que pensar lo que usted quiere que yo quiere que ella piense, o que usted quiere que yo piense, porque usted piensa lo que quiere que yo piense? ¿Y por qué tengo que hablar lo que usted quiere que yo hable? Sea que sea dueño de medios de comunicación, sea que sea dueño de vidas y de muertes y de ultratumbas y de escatologías y etcétera, etcétera. No puede lograr eso con un literato filósofo como Robinson Ferreira. Jamás. Por lo tanto, cuando yo miro estas cuestiones de la ética baruciana, que demostrada geométricamente y demostrada a través de los caminos y paralelogramos ideológicos de Spinoza, y llego a la fuente de una realidad virtual, llego a la fuente de todos los temas habidos y por haber para poder filosofar, teologar y llegar a una creencia y una libertad. Y nunca esa libertad se encuentra. Es un sofisma y está demostrado hoy en día con la máxima demostración de la tecnología, y que se cree encontrar cierta libertad, pero no la hay porque está sopesado bajo ciertos criterios y canones que ya determinan que no hay ninguna libertad. Por lo tanto, es fácil pensar, es fácil creer, es fácil decir, es fácil pensar nuevamente sobre el bien y el mal. Sencillamente porque el bien y el mal solo existen a nivel animal. Sencillamente porque, según el pensamiento de reflexiones filosóficas de grandes hombres y grandes maestros en la pedagogía moderna, en las cuestiones illaras de la filosofante, encontramos a Balbuena, encontramos a Enrique, encontramos a Arévalo con pensamientos que nos hablan de una cantidad de cosas que nos dicen que realmente a veces no somos libres ni de pensar, porque entonces el otro quiere que digamos lo que le satisface, que digamos y pensamos lo que le agrada, pero que sí que aceptemos de igualmente y en forma de libertad todas sus cuestiones engañativas y sus cuestiones que en última instancia van a determinar y van a estar solamente en un universo y un espacio donde la materia crea en nuestra mente y en nuestra conciencia el concepto abstracto de espacio. Sin materia no habría espacio, sería el vacío absoluto, es decir, la nada. Por eso es que el bien y el mal solo existen a nivel animal. Solo el animal puede pensar en bien y en mal, sea este racional o irracional. El bien y el mal son niveles que se deben entender de maneras diferentes, como por ejemplo cuando entendemos y podemos hablar y señalarlo primeramente como que el bien y el mal son sensibles a lo físico
o son sensibles físicos que se puede causar al hombre o a los animales. Ejemplo, el mal moral o psicológico que se ocasiona a las personas. El ser humano se muestra irracional al no otorgar ningún derecho a los animales. Por eso es que en nuestro planeta no existe la vida animal ni humana. Y no hay en nuestro planeta, y no existiera tampoco en nuestro planeta la vida animal ni humana, si no habría sufrimientos ni muerte. Estas calamidades son connaturales a la vida. Son el mismo proceso connatural y natural del hombre, evolutivo de la materia, masa y energía que producen la vida de que emana. Por eso es que la ciencia y todas estas cuestiones y medios tecnológicos son demasiado jóvenes aún para prohibir al hombre filosofar. Por lo tanto, hay una incredulidad de libertad en la realidad, porque nos creíamos libres llevándole el alimento a la cantidad de gentes hambrientas que habían en los tugurios en los años 68, 70, cuando las alianzas para el progreso, cuando a los camiones que eran repartidos para unos cuantos y los jóvenes estudiantes, Andrés Rodríguez, Aguilar, Gayor, etcétera, el Caremuela, el Cabecegallo, etcétera, etcétera, tomaban aquellos grandes camiones y los repartían. Sí, profesor, y usted había dicho que lo vendían. Ahí había engaño, porque eran regalados. Por lo tanto, estamos en una sociedad no libre que nos ponen entre comillas el picó, el fútbol y algunas propagandas que te hacen ver que eres libre, pero tú jamás eres libre. Es un sofisma, porque hasta se te quiere regular que pienses como los demás piensan, que hables lo que los demás quieren que hables y que creas lo que los demás quieren que creas. Y por eso Spinoza se sacudió y se llevó consigo la maldición del judío, como con una cruz se la dieron al Hijo de Dios. Gracias, profesor. Y publique tú una cosa y no publique otra. Porque de ahí donde vendrá la clasificación de que cada uno mande donde los que quiere, pero yo creo que el veto está subordinado a unas conciencias clasificatorias. Por lo tanto, la libertad está coartada, no existe en ningún sistema, y menos en este bárbaro sistema capitalista. Continuaremos en la próxima, porque ya el mundo se ha sacudido y existe hasta el socialismo judío.